Listo. Listo, ahora sí está todo. Me da gusto, chicos, y como les estaba diciendo, para mí este diplomado es juntar todo lo que yo vi que me sirvió en el proceso. Todos los puntos que yo vi que podían regalarnos y que nos podían dar un poco más de tranquilidad, de relaciones sanas. De verdad es que como les comentaba hace rato, para mí la codependencia es ese niño perdido que se quedó en la infancia y se quedó creyendo que la vida era de cierta manera, se quedó creyendo que la vida funcionaría con ciertas pautas. ¿Y por qué fue eso? Porque cuando nosotros llegamos a una familia, que lo más probable es que esa familia pues traía también muchas heridas de la infancia, papá, mamá, y que lo hemos escuchado muchas veces. Ok, se fue heredando generación tras generación estas heridas y se siguieron haciendo. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una herida? Cuando hay dentro de nosotros una herida, por ejemplo, cuando hubo un abuso de golpes, de palabras, de creencias donde te decían tú no vales, tú no puedes. Puede sonar tan sencillo esas palabras, pero nos pueden marcar tanto porque ¿qué es lo que hiciste tú para demostrarle al mundo que sí valías? Si fue tu caso, ¿verdad? ¿O qué es lo que hiciste tú para demostrarle a los demás que eres importante? Y entonces en esta parte es donde se van conjugando todas estas características. ¿Por qué? Por no sentir ese dolor desde niños aprendimos a tener conductas adaptativas, que son las que llamamos de sobrevivencia. Entonces, cuando alguien apretaba ese botoncito, que muchas veces no sabemos en dónde se quedó, en dónde apareció ese botoncito, entonces en ese momento nosotros pudimos haber visto que si agradábamos, pues la gente nos aceptaba. Que si decíamos que sí a alguna cosa, aunque no estuviéramos de acuerdo, podíamos pertenecer a ese lugar. Si nosotros dábamos amor, pues papá y mamá estaban más contentos o no bebía. Y entonces todas esas conductas que se fueron creando en la infancia sin darnos cuenta son las que ahora, en la edad adulta, están generando este tipo de situaciones. Y ahora, pues podemos decir, el niño cuando estaba pequeño era muy inteligente y aprendió a sobrevivir en las situaciones complicadas. Pero, sin embargo, ahora en la etapa de adultos, esos mecanismos de defensa, esas formas de funcionar que nos funcionaron en la que nos dieron cierta satisfacción, cierta pertenencia, cierto amor condicionado, se convierten en nuestros defectos de carácter. Pero lo difícil en la codependencia, yo le digo que es como cuando el alcohólico se toma una botella y está bien borracho, ok, en la codependencia estas emociones llegan a ser tan intensas que entonces aparece ese miedo al abandono, eso, el miedo a no poder ser parte de esa familia, a ser rechazado, a ser criticado. Y como el niño, cuando vivió esas experiencias, lo vio de una forma tan imposible de poder cambiar, entonces el niño lo que hizo es que se quedó con la idea de no puedo. Y ahora en la etapa adulta, ese niño pues sigue haciendo lo mismo, pero no se ha dado cuenta que ahora sí puede. Y yo creo que ahí está la clave para poder sanar la codependencia, en descubrir que sí puedes, en descubrir que sí lo puedes lograr y que sí es posible hacer una forma de vida totalmente diferente, donde hay que descubrir que tú vales muchísimo. Y tú vales porque tú tienes esa esencia maravillosa, esa esencia divina que está dentro de ti, que yo les digo esa esencia divina que es como lo podemos ver como el oxígeno que respiramos, el alma que nos mueve, esa esencia que es perfecta, pero sin embargo a veces no lo hemos descubierto y queremos hacer muchas cosas para demostrarlo, pero hacia afuera. Y cuando vamos hacia adentro, salen personas maravillosas, sale esa esencia que está creada para ser feliz, para vivir en la abundancia, esa esencia que está creada para poder vivir en la plenitud y no en el dolor, en el sacrificio, en el sufrimiento. Entonces yo les decía, cuando entramos en esas emociones en las cuales nos conectamos desde este dolor, ¿qué es lo que aparece? Pues esa borrachera. Y esa borrachera en la codependencia se manifiesta por medio
de las compulsiones. ¿Qué compulsiones son las que se manifiestan en la codependencia? Ah, ok, las compulsiones que nos hacen adormecer el dolor. Y poco a poco empezamos a sentir los celos como que embargan nuestro cuerpo y tenemos esas compulsiones de voy a checar, voy a ver si salió con ella, voy a ver si no me está engañando y empezamos a darle a esta mente, le soltamos y le permitimos que se adueñe de nosotros y sin darnos cuenta nos hace sentir que vamos a estar seguros si vigilamos, si sobreprotegemos y no nos damos cuenta que la verdadera inseguridad viene de ese miedo. Entonces, básicamente para mí esa es la codependencia, es una borrachera emocional que puede llegar a ser muy intensa, muy destructiva y que puede llevarnos a hacer cosas tremendas. ¿Como qué? Como empezar a morir emocionalmente, empezar a dejar de ser nosotros para hacer lo que los demás quieren ver, lo que los demás esperan de nosotros. Y en ese momento vamos brincando, brincando, brincando de una conducta a otra sin darnos cuenta. Y entonces podemos ver a gente que la ve limpia, 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 pero no sabe por qué limpia. A gente que cuida, 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 pero no sabe por qué cuida. Y entonces en toda esa sinergia, pues se va haciendo esta vida ingobernable, esa vida que es una borrachera emocional. Y básicamente, pues vamos a ver los puntos de dónde viene, de dónde se origina, cómo se origina, porque a veces creemos, no sé si les ha pasado, chicos, que tú dices, bueno, pues ya, no voy a celar. Déjenme silencio. Ah, ya, estaré silenciado. Ya, no voy a celar. Entonces decimos, ya, no lo voy a hacer. Pero cuando empezamos a sentir ese dolor y vemos a la otra persona mirando su celular, entonces en ese momento, en vez de no celar, pues resulta que empezamos, ¿y con quién hablas? Sí, seguramente. Algo estás pensando. Y de regresa a la parte adulta que dice, a ver, cállate. Eso no es cierto, pero luego sale la codependencia y cuando menos nos damos cuenta, pues ya hicimos un pancho, ya sentimos esa frustración y después de que se pasa esa borrachera seca, esa borrachera emocional, aparece esa sensación de culpa. Y vamos a hablar de cómo se van dando esos ciclos. Luego nos sentimos culpables porque dijimos cosas que no queríamos decir. Y entonces vamos y pedimos perdón y luego nos empezamos pues, a devaluar, a perder la confianza, nuestra palabra va perdiendo esa fuerza. Y en vez de ser adultos que podamos descubrir cuándo es una compulsión, cuándo no hay que tomarnos ese primer pensamiento, cuándo hay que parar, cuándo hay que descubrir que eso no es como parece, sino que es como nosotros creímos desde la infancia. Y si tú desde la infancia creíste que no eras importante, pues lo más probable es que eso es lo que vas a seguir representando. Va, chicos, a ver, aquí ya tenemos muchos comentarios y a mí me gustaría que este taller, esta masterclass, sea muy dinámica, que me ayuden a enriquecerla. A ver, ¿quién ha tenido una conducta que siente que las emociones le están ganando y no puede parar? Descubre, me comí ese primer pastel y ya no pude parar. Me enojé y cuando me di cuenta ya había dicho cosas tremendas. Escríbanme, chicos, a ver, ¿qué has notado que haces tú? ¿Qué has hecho tú que no puedes parar y que después te arrepientes? Queda una sensación de, híjoles, es que van a pensar que estoy loca, pero sin embargo, por alguna razón no te diste cuenta, no pudiste parar y entonces lo que habías construido en tanto tiempo, en un ratito lo empiezas a destruir. A ver, tenemos a Miriam, tenemos a Amanda, tenemos a Miriam, a María, a ver, déjenle, lo voy a abrir más para poder ver a todos. A Connie, a Wendy, a Belén, tenemos a María Alonso, Sara, Quique, a Julieta, a Belén. Y aquí dice Julieta, me descargo con mis hijos. Ahí está una frase clave. Algo pasa que cuando tú te das cuenta ya les gritaste y ya les dijiste cosas y no podías parar. Y en el momento lo hablaste, lo hiciste y cuando quisiste poner un stop ya había pasado.
y a lo mejor ya los habías lastimado. Tenemos a Male, dice Amanda, hago cosas que no quiero por no lastimar. Entonces, ¿qué pasa cuando sientes que lastimas a alguien, Male? Amanda, perdón. ¿Qué pasa cuando sientes, aparece una emoción como culpa, aparece una emoción como no me van a aceptar, me van a rechazar, mejor no digo nada? A ver, chequen esa parte, dice Ale, yo me enojo muchas veces y me arrepiento de todo lo que digo. Siento que la volví a regar. ¿Te das cuenta, Ale, que a lo mejor tú dices, ya no lo voy a hacer así, ahora lo voy a hacer de otra forma y cuando menos te imaginas, ya volvió a salir esa conducta compulsiva y la vuelves a regar? Y después de eso, entonces vienen los miedos, viene la angustia y las conductas se vuelven un ciclo y eso vamos a estar viendo cómo es ese ciclo en el cual no podemos parar. Dice Jacqueline, cosas que no siento. A ver, déjenme hablar más. Cosas que no siento, pero que le dolerían a la otra persona. Decir esas cosas, cuando menos te imaginas, sale esa parte de, es que te odio. Y después dices, bueno, es que la verdad no lo odio, lo amo, pero le digo, te odio porque dentro de nosotros están esas emociones ahí estancadas y ahí están apareciendo. Dice Jacqueline, dice, allá se lo leí, Patty, mis pensamientos me traicionan porque yo me imaginaba muchas situaciones cuando la persona llegaba, me sentía frustrada y le preguntaba nada y hacía como si nada hubiera pasado. Fíjate, y ahí hay una situación por la cual buscas esa ganancia. ¿Cuál es esa ganancia que tú buscas? Para que los demás te vean, para que los demás te aprueben, para que la otra persona no se dé cuenta que tú estás mal. Y es que no es que estemos mal, es que tenemos un niño muy lastimado. Dice Alma, le he dicho malas palabras a mi esposo cuando no he confiado en él y después me arrepiento. ¿Se dan cuenta? Ese impulso, eso se llama compulsión. El alcohólico agarra su primera copa y no puede parar. En la codependencia tenemos esas acciones y no podemos parar. Y nos dice Yorleni, según yo, doy mi humilde opinión, que de humilde no tiene nada y por un par de palabras soy capaz de destruir a cualquiera y no mido lo que digo. Wendy, buenas noches, sobrepensar. Jacqueline, cuando la ansiedad y el dolor me hacen más, cuando la ansiedad y el dolor se hacen más grandes, estoy sola y termino por hacer cortes en mi piel. Fíjate, esa es otra compulsión porque se siente ese dolor, ese abandono, y ese dolor y ese abandono no son reales. Es algo que te está anclando. O sea, el cerebro tiene una parte que se llama amígdala, en la cual se van a, todos los recuerdos ahí están. Entonces, cuando tú oyes algo que te recuerda a cuando te regañaban, que a lo mejor te quedabas sola en tu cuarto, a cuando te rechazaban, vuelve a aparecer ese dolor y a veces es tan intenso que la persona al cortarse puede sentir que el dolor emocional disminuye, pero terminas cortando muchas partes, lastimándote más y de todas formas el dolor va a regresar. Solamente es un paliativo y definitivamente no va a quitar lo que está ahí desde el fondo. Dice, ok, voy a empezar el tema y ahorita regreso a los comentarios. Tengo pensamientos ansiosos, Mina, expreso. Cuando expreso lo que me duele y me incomoda, me desbordo. Y no se te ha pasado, Miriam, que dices, lo voy a hablar con calma. Y cuando menos te das cuenta, bolas, ya salió ahora así como dicen, yo les digo, salió la loca del barrio. Pero por poner un ejemplo, porque no estamos así, somos personas inteligentes y pensantes, pero por alguna razón esos impulsos nos van dominando. Lo que yo hacía era despotricar, llorar de todo y al final terminaba pidiendo perdón. Entonces, ¿se fijan cómo todo esto va generando ese volver? Ya dije, no pude controlarlo, no pude parar, esa es la compulsión. Después pido perdón, pero después las personas no me valoran porque ya dicen, es que me lastimaste. Y ese perdón suena tan falso porque volvemos otra vez a hacer lo mismo. Y es como el alcohol que dice, te juro que no voy a volver a beber. Y bola, se vuelve a emborrachar, ¿no? Entonces, ya no voy a volver a celar, ya no voy a volver a gritar, ya no voy a hacer esto y vuelve a aparecer.
Entonces, es un sinfín de conductas en las cuales pues no termina. No termina, ¿por qué? Porque hay un ciclo que no se ha solucionado desde la raíz. Déjenme, quiero hacer este más chiquito, esperen, para poder abrir. Ok, este lo voy a abrir así. Es que como tengo muchas ventanitas para poder ver sus comentarios, pero ahorita lo voy a cerrar. Y ahorita abro estas ventanitas, ¿va? Ahorita regreso a los comentarios, chicos. Entonces, cuando empezamos en esta masterclass, lo que vamos a ver es cómo sanar la codependencia y las adicciones de comportamiento. Es una introducción para que tú vayas identificando de dónde pudiera venir la codependencia. Cuando hablamos de la palabra sanar, fíjense, es muy diferente. ¿Cómo voy a empezar a sanar esas heridas? ¿Cómo voy a empezar a sanar la raíz de eso que te hace sufrir tanto, que te hace quedarte en esa relación sin poderla soltar? ¿Cuántas veces has dicho, ya quiero soltar esa relación, ya me quiero salir de esa relación, pero no puedo porque siento miedo? Y entonces en ese momento dices, ok, ya no lo voy a hacer, ya voy a, déjenme acomodar aquí esto, perfecto, ya no lo voy a hacer, entonces voy a decirle que no y estoy segurísima, yo puedo, y de repente llega y te dice, es que te prometo que ahora sí voy a cambiar. Y la compulsión del otro, que también quiere cambiar, pero le pasa lo mismo que a ti y no puede, y tu compulsión, pues entonces van haciendo esa química. Y el otro no te puede soltar y tú no la puedes soltar y estamos atrapados. Entonces, ¿por qué no hemos podido sanar esas conductas? ¿Por qué no hemos podido quitar esas reacciones? Las adicciones de comportamiento, todas tienen una raíz y si no vamos hasta el fondo de esa raíz, pues nos podemos quedar atrapados y nos podemos quedar queriendo que las cosas se arreglen porque el otro cambie. Es que si el otro cambia, yo ya todo va a estar bien, entonces ahí estamos dándole vueltas. Es que si el otro la deja, entonces yo ya voy a estar bien. Es que si mi mamá pudiera hacer de esta manera, si mi papá pudiera hacer de tal forma, y entonces seguimos en ese juego sin darnos cuenta que nada de lo que hacemos va a ser suficiente. Nada de lo que hagas va a ser suficiente porque lo quieres desde afuera. Y así como el alcohólico se toma una y otra hasta que ya no puede, en la codependencia también te comes una emoción, te comes otra emoción, otra, hasta que sientes que tu cuerpo va a estallar. ¿Sí lo han llegado a sentir, chicos? Sí, se han llegado a percibir cómo a veces esas compulsiones nos terminan haciendo daño y paramos cuando ya no pudimos dejar de llorar, cuando ya no pudimos dejar de sentir y en ese momento, cuando ya el cansancio nos para, en ese momento podemos poner un stop. Hay otras que son más secretas, que no son tan importantes. Entonces sentimos ansiedad y empezamos a limpiar, a limpiar, a limpiar. Y se va la ansiedad limpiando y todo tiene que estar en orden. Si vemos algo fuera del lugar, nos vuelve a generar esa angustia. Y entonces paramos cuando ya estamos bien cansados. Y luego ya estamos descansando. ¡Ay! Hay una manchita ahí. Entonces las compulsiones pueden ser a través de emociones muy intensas, a través de conductas muy desgastantes, a través de comprar. Yo me acuerdo que antes de empezar mi proceso me ponía triste y me iba de compras. Entonces ya compraba algo, una blusa, lo que fuera, y yo ya venía y decía, ya me sentía feliz. Y cuando empecé a analizar por qué me daba esa satisfacción el ir de compras, porque era cuando algo hacía bien en la casa, el premio de mi mamá era, te voy a llevar a comprar algo. Y entonces yo empezaba a asociar el amor, la compañía, la comprensión con el comprar excesivamente y luego las tarjetas subían, subían, subían. Y ahí es donde vamos a ver cuándo es un apego, cuando tienes un rato de satisfacción, pero hay un precio muy elevado. Introducción. Hoy no voy a hablarte de la codependencia como un problema menor o como algo emocionalmente incómodo. Voy a hablarte de la codependencia como lo que realmente es. Es una enfermedad emocional tan peligrosa como el alcoholismo o cualquier otra adicción. Y de verdad, no tiene límites. Yo creo que la codependencia puede llegar a hacer más daño que el alcoholismo porque es una enfermedad
que muchas conductas son bien aceptadas. Y desde ahí viene esa confusión, esta distorsión de la realidad, porque fueron bien aceptadas por la sociedad. O sea, esa parte de que desde chiquitos nos dicen, es que por tu culpa tú ya vienes con el pecado original, es que porque tú tienes que venir porque tú llegaste y desde ese momento en que tú llegaste, mi vida cambió. Me tuve que hacer cargo de todo y yo no estaba lista y sacrifiqué mi vida por ti. Y entonces empiezan a decirnos tantas cosas que quedan como marcas punzantes que van destruyendo tu corazón, que van destruyendo tu capacidad de amar. Y entonces cuando alguien dice, estoy muy cansado, la pareja, estoy muy cansado, ay, es que por mi culpa se está cansando. Y entonces hay reacciones que pueden echar a perder nuestras relaciones, que pueden echar a perder tu salud, que puede lastimar todo eso que tú no has identificado. La codependencia no es amar demasiado, no es solo tener mala suerte en las relaciones, no es una forma de sobrevivir emocionalmente que termina enfermando. Muchas personas no se reconocen como codependientes, pero viven atrapadas en las compulsiones, lo que les mencionaba al principio. Y a veces no te das cuenta, pero es trabajar y trabajar. Y a veces hay personas que tienen su cuenta súper grandota y no se pueden comprar un par de zapatos. ¿Por qué? Porque comprarse un par de zapatos significaría el decir, "¡Ah! ¿Y si se me acaba el dinero?" Y viene el miedo de la infancia. Y a eso nos vamos a ir. ¿A qué es lo que está tapando esa compulsión? Y si no sanamos esa parte, seguiremos con esas conductas. La codependencia no solo destruye relaciones, destruye identidades. Si tú tenías una identidad, te decía al principio que tu alma podía ser tan bonita porque tienes dones especiales que se te fueron entregados desde el momento en que llegas aquí. Tu capacidad de amar puede ser maravillosa, de crear, tienes esa posibilidad creadora que todos tenemos algo en lo que podemos crear y sin embargo lo vamos bloqueando. ¿Por qué? Porque nos dijeron que estaba mal, porque nos dijeron que no podíamos y no lo creímos. Yo les digo que la codependencia es como el cuento del elefantito. No sé si ustedes hayan escuchado ese cuento. Ese cuento habla de un elefantito que creció en un circo, que nació en un circo y entonces estaba chiquito y el elefantito con todas las inquietudes y con un alma que era muy sana, muy equilibrada, ese elefantito pues quería correr y quería moverse, pero le pusieron una cadena. Entonces le pusieron una cadena con una argolla. El elefantito jaló y jaló porque él quería ser libre, pero sin embargo no pudo. No pudo romper esa cadena y esa cadena lo único que hizo fue lastimarlo, la argolla, y en su mente guardó el ser libre. Tal vez no lo pensó como palabras, tampoco tú, porque mucho de ese lenguaje no fue verbal, fue silencioso. Y entonces el elefantito dijo, ser libre duele. Y pasaron los años o un año, no tanto, porque crecen más rápido que uno, ¿no? Ellos llegan a ser muy grandes en poco tiempo. Entonces, lo único que hicieron fue jalar la misma cadena, pero le pusieron una argolla más grande. Pero el elefantito ya no la volvió a jalar. ¿Por qué? Porque dentro de él se quedó ese miedo de ser libre, duele. Y entonces él ya no quiso ser libre. Ya no quiso ser libre porque le dolía ser libre y se quedó atrapado en esas cadenas. Probablemente si él se hubiera escapado, pues no sé qué hubiera pasado con el elefantito, porque pues no tiene las mismas oportunidades que tú tienes, pero tú sí tienes tantas oportunidades en romper esas cadenas. El problema es que a veces no las descubrimos y no las podemos romper porque a veces fue como en el elefantito, él no sabía lo que era la libertad, pero solamente se quedó ese pensamiento de ser libre duele. Entonces ahí se quedó y ya no volvió a intentarlo. Entonces a lo mejor nosotros esa parte de ser alegre duele porque luego me regañan y me dicen que soy ridícula. Ser, no sé, plena también duele porque luego me dicen que no, que está mal, que es egoísmo. Y entonces para no ser egoísta y para ser aceptada por mi familia, ser parte de mi familia, vamos copiando ese rol. Y si en tu familia hubo roles de sufrimiento, pues esos son los que vas a seguir copiando. Muchísimos comentarios, chicos. Oigan, ahora estoy feliz. Dice Aida, sí, sí. Opo también, Julieta. Paras cuando te quedas vacío. Sí. ¿Se ha sentido ese vacío?
Cuando tu cuenta en la tarjeta está tan enorme que dices, en la madre, ahora tengo que trabajar como un año para pagarla. Y se quedó un vacío en ti que no era necesario, pero por llenar un vacío se hace otro más grande. Julieta, así me siento. Leti nos dice, para mí, mi compulsión en la comida es como yo en mi infancia no tenía para comer mis gustos porque mis papás no tenían para darnos. Entonces imagino que las veces que lo pudiste hacer, Leti, te hizo muy feliz. Entonces ahora esa felicidad es la que buscamos. Dice Nidia. Hermosa tu planta. Gracias, Nidia. Ya creció, ¿verdad? De cuando venía, cuando estábamos en sesión, ¿verdad? Patricia, bendecido año. Patricia, agradando por agradar, me quedé vacía y me olvidé de mí. Y entonces vamos descubriendo que ese gran vacío, ese enorme vacío que se va haciendo, no lo hemos llenado de una forma adecuada porque seguimos creyendo que no podemos, que no tenemos esa capacidad. Yo creo que lo voy a cerrar otra vez y ahorita vuelvo a abrir los comentarios porque si no, no puedo leerles. Y entonces fuimos cerrando esa posibilidad de darnos cuenta que el vacío era mucho más fácil de llenar, pero nuestra mente se quedó atrapada en esa creencia de yo no lo puedo llenar, yo necesito algo de afuera para que esto no duela tanto. ¿Qué es la codependencia y cómo funciona? La codependencia es una adicción relacionada con una forma de regular las emociones, o sea, regular ese miedo, regular esa angustia, regular esa sensación de abandono. Y esto generalmente es a través de otra persona, del control, del sacrificio o de la aprobación. Un patrón donde el valor personal depende de ser necesitado, reconocido, no fallar y no perder al otro. Entonces, estaba el otro día una paciente que me decía, es que yo lo que nunca me imaginé, ya lo peor que me pueda pasar es ser una divorciada. ¿Por qué? Porque cuando mi mamá se divorció, ella sufría mucho. Entonces yo no quería pasar por eso, aparte que fue súper criticada. Entonces lo peor yo decía es que yo me divorcie. Y entonces hizo muchas cosas porque su valor y su felicidad, ella creía que venía del no ser una persona divorciada. O por ejemplo la aprobación. Es que si los demás dicen que soy muy buena cocinera, yo me siento realizada. Es que si los demás me reconocen lo que estoy haciendo, yo me siento feliz. Bueno, es que si me equivoco van a pensar que soy tonta. Si lo pierdo, y entonces todas esas son las cadenas que se puso el elefantito. La persona codependiente no es débil, es alguien que aprendió a sobrevivir emocionalmente en contextos donde no había seguridad. Pero ahora ya eres un adulto. Y si no lo descubres, entonces te va a seguir atrapando la conducta. Si no descubres que eres un adulto y que tú eres el que te puedes agradar y que tú eres el que te puedes dar, entonces nadie te lo va a poder dar. Y esa parte es la que va a generar el seguir buscando hacia afuera. ¿Qué es lo que hacemos? Porque en el diplomado que estoy armando es para personas que quieran sanar la codependencia o para facilitadores, terapeutas, psicólogos que quieran aprender a trabajar las conductas. Entonces, ¿por qué te serviría a ti que tú dices, yo no soy terapeuta? Porque también te ayuda a sanar a tu familia. A veces creemos que sanar a la familia es controlarlos, cambiarlos. Pero cuando nosotros nos aprendemos a sanar, primero nosotros y a poner límites y aprender a tener una comunicación asertiva, a poder manejar ese entorno tóxico y convertir en un mundo que no sea tan tóxico, que sea más sano, porque yo no te puedo decir perfectamente sano, porque sería volver a la codependencia, ¿no? Pero vas creando un mundo tuyo, una vida tuya más sana, y eso va a ayudar en cómo les vas a hablar, cómo vas a anclar, cómo vas a permitir que las personas lleguen a cierto lugar, a cuál no, cómo vas a poder mandar mensajes, porque yo les digo que cuando educamos a los hijos, ya que sanamos, podemos programarlos, así como algún momento los programamos para vivir lo mismo, también los puedes programar para que tengan una vida diferente.
Dice, la codependencia como matriz de las adicciones de comportamiento. Vivimos en una época de compulsiones normalizadas, relaciones disfuncionales y dependencia afectiva. ¿Cómo van esas? Estamos en esa forma en que aprendimos a vivir y no, lo normalizamos. Bueno, es que los hombres son infieles y las mujeres también. Todas las mujeres son infieles. Entonces empezamos a normalizar esas creencias que no eran verdaderas y eso nos va generando esas relaciones disfuncionales o la dependencia afectiva. Es muy normal que digas, bueno, es que una mujer sin un hombre no vale, pero porque te dijeron, es que si tú te quedas sola, vas a tener muchos problemas, no vas a poder, vas a... Entonces, no es que nos divorciemos, no. La idea es no depender de la persona para que no necesites ni divorciarte, ni tampoco necesites sacrificarte y sufrir. Si no hay dependencia, puedes marcar límites. Pero se fijaron al principio que les decía, ¿qué es lo que tú haces? Ok, yo me desahogo toda la frustración con mis hijos. Ok, y después pides perdón. Entonces, ¿cómo los educas? Un día les gritas y otro día les pides perdón, pero los límites no están siendo claros, los límites no están siendo con esa línea de equilibrio, entonces vamos generando hijos desequilibrados. Entonces también saber cómo compartir esa parte sana, cómo poner esos límites, cómo ir direccionando las conductas de la familia, va a generar ese cambio, pero empieza por nosotros. Si tú tienes miedo a que te dejen, entonces sigues tolerando el alcoholismo y sin darte cuenta, en esa lucha pues te quedas atrapado. También hay compulsiones en las cuales, como la infidelidad, que se ha normalizado. Y me decía el otro día un paciente, dice, bueno, es que yo cuando salgo con mis cuates, se me hace tan curioso, pero así es, y funciona desde hace muchos años, que vamos con las esposas y en este momento están con las esposas, pero luego al día siguiente todos con las amantes, ¿no? Y decía, y así ha funcionado en la sociedad en la que él se desenvuelve. Y es una costumbre. Pero sin embargo, cuando volteamos y decimos, no, no ocupas ser infiel para llenar tu vacío, porque generalmente las personas que llegan a ser infieles es porque, ay, hubo conflicto, pues mejor me voy con el que está contento, y hubo conflicto y me voy con el que sigue, pero a final de cuentas no son relaciones a medias y llenas de miedo. Cuando la persona descubre que puede resolver conflictos, que puede conectarse con los demás, porque hay veces que no hubo ni siquiera una conexión con padres, casinos, apuestas, juegos en línea, esa sensación cuando estás. A mí me acuerdo que hubo un tiempo que nos gustaba mucho ir al Jack y lo bueno es que no teníamos dinero, así es que decíamos, bueno, vamos a jugar tanto y después, si ganamos nos vamos a cenar y si no nos regresamos a la casa, ¿no? Entonces en ese tiempo, pues era como cuando estábamos al cine con el cartoncito y que yo puedo decir, bingo, era así como que, ¡ah! Bingo, ¿no? Línea, ¿no? Pero al final, esa emoción que se siente se va en un ratito. Y si no la sabes medir, la gente que yo veía ahí seguía jugando y jugando y jugando y ganaba y luego volvió a perder todo lo que se ganaba, con la sensación de ahora sí voy a jugar, ahora sí voy a ganar. Ese es algo parecido a la codependencia, es que ahora sí voy a controlar, ahora sí voy a ser mejor, ahora sí voy a hacer esto. Entonces queremos parar esas acciones, como decía, no basta con decir hasta aquí. Parar esas acciones no es nada más querer detener la compulsión, es entender qué es lo que está tapando esa compulsión. Compras compulsivas, ya se los había mencionado, perfeccionismo, sobre exigencia, trabajo excesivo, control y vigilancia, redes sociales, y bueno, son algunas de las adicciones, pero sin embargo hay una lista enorme. Yo puse así como las de la época, ¿no? Las que ahorita se están usando. Dice, no son adicciones separadas, son distintas expresiones del mismo vacío emocional. ¿Y cómo vas a llenar ese vacío? Ok, trabajar con tus pacientes para que tú los puedas enseñar a llenar ese vacío, que les puedas decir cómo encontrar cuál es el vacío, cómo encontrar cómo parar la compulsión y empezar a llenar de una forma sana ese vacío. Al principio va a ser aburrido y no va a ser sencillo. Por eso es que la gente dice, no, 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 no. Esto de estar sola a mí no me agrada.
Entonces, mejor me voy a quedar con mi pareja y voy a seguir luchando por mi relación, pero estamos luchando por una relación que no va a ser funcional, que no va a ser funcional hasta que nosotros seamos funcionales. Y entonces estamos tapando el vacío, tratando de buscar una relación, construyéndola, pero a través de nuestros miedos. En cambio, cuando la persona empieza a confiar, a sanar su autoestima, su seguridad, entonces puedo decir, ok, ya está lleno mi vacío. Ya no necesito que él cambie para yo tener este vacío lleno. Ya no necesito tener dinero. Ya no necesito comer esto. ¿Por qué? Porque ya lo tengo lleno. Y entonces cuando ya está lleno, al principio es aburrido, porque dices, ay, no, era más divertido cuando me peleaba, ¿no? Era más divertido esa relación intensa, esta que es tan lineal y tan aburrida, pero también es aprender a vivir bien. Entonces en el diplomado es ver de raíz de dónde viene ese vacío, ver de raíz cómo aprender a quedarnos en esas conductas sanas, cómo aprender a disfrutar la verdadera esencia de la vida, porque a veces no conocemos esa parte. Y la codependencia es la matriz de muchas conductas compulsivas. Si no se trabaja la raíz emocional, la conducta cambia de forma, pero no desaparece. Hace tiempo, cuando todavía dejaban fumar dentro, en las casas, en los lugares cerrados, fui a un grupo de AA y entonces estaba yo dándoles el tema y todos decían, no, pues yo no tomo, pero el cuarto estaba lleno de humo. Y yo decía, sí, estos ya no toman, pero fuman como chacuacos, ¿no? Entonces, a veces ese manejo de las emociones solamente dejó el alcohol, pero lo está tapando con el cigarro. Solamente dejaste de regañar, pero ahora con el control. Y entonces estás en esa continua lucha de la codependencia. ¿Por qué no es un juego? No es un juego, chicos, es algo bien peligroso. Las consecuencias de verdad son reales. La codependencia no es menos peligrosa que el alcoholismo. Yo siempre, por eso yo quise estudiarla, porque siento que no le han dado el lugar que le corresponde. Por ejemplo, el alcoholismo, el alcohólico dice, yo, pues ya choqué, perdí mi salud, hasta me metieron a la cárcel. Entonces paré porque toqué a un fondo, ¿no? Y en ese momento dije, ya no puedo con el alcohol porque ya le hice daño a mi hijo, a mi esposa. Y entonces ese fondo se comienza a frenar, pero en la codependencia no vemos cuál es el fondo. Las consecuencias de la codependencia. Puede haber enfermedades físicas por estrés crónico, somatización, que te enojas y después te empieza a doler el estómago y después ya se hizo una úlcera y después ya se abrió la úlcera y después se convierte en un cáncer y puede llegar hasta la muerte. El mal manejo de las emociones es sumamente peligroso y si no aprendemos a amar sin dolor, ahí va a estar siempre haciéndote daño. Decisiones impulsivas que llevan a problemas legales, pérdidas de relaciones, ruina económica. ¿Cuántas veces has estado en esa parte de, pero me las va a pagar? Ni modo, voy a hacer esto y luego resulta que te denuncian y sales en un problema, ¿no? Que porque amenazaste, que porque se le hizo fácil sacar una pistola, que porque la golpeó. A veces en tanta emoción tan fuerte podemos hacer cosas horribles y no somos malos, solamente que no hemos sabido, no hemos aprendido a tener esa madurez emocional. Dice la muerte. Y la muerte no solamente la muerte física, porque sí puede llevarte por una enfermedad o por un impulso. Una vez una paciente llegó asustada porque me dice, es que no sabes lo que hice. Iba por Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas es una avenida que es una avenida rápida, que tiene así como puentes y no hay semáforos. Y se iba por Lázaro Cárdenas y que me enojo y que abro la puerta. Y él cuando vio que yo me iba a aventar, se frenó y me bajé del carro y cuando volteo venían como 10 carros. Dije, me van a matar, ¿no? Dice, por suerte y por milagro los carros me pasaban por los lados y seguí viva. Dice, pero ahí sí vi la muerte por un arranque. Entonces, te puede llevar a una muerte física, pero pues esa, no digo que esté bien ni que sea padre, pero para mí la más complicada es cuando tu esencia se va muriendo.
se va muriendo tu capacidad de amar, tu capacidad de reír, tu preocupación tan grande por agradar, cada vez empieza a adueñarse más por cumplir, porque no falte el dinero, porque la casa esté perfecta, va muriendo tu capacidad de ser madre, de disfrutarlos, de compartir, y te vas quedando con una muerte espiritual que te lleva a perder ese sentido en la vida, tu identidad y tu dignidad emocional. No siempre se muere el cuerpo, pero sí se va muriendo el alma. Entonces la codependencia, de verdad, chicos, es sumamente peligrosa y sumamente dañina, pero cuando la aprendemos a manejar y cuando aprendemos a ver la raíz que está en nuestra mente y a programar nuestra mente de otra manera, entonces en ese momento puedes cortar esa cadena y puedes llegar a ese lugar donde tú deseas. ¿Por qué no basta con querer cambiar? Que lo he mencionado varias veces en esta masterclass. ¿Por qué no basta con querer cambiar? Porque no es suficiente. No es suficiente el querer cambiar. Necesitas algo más. Necesitas algo más porque cuántas veces has dicho ya no voy a gritar, ya no voy a celar, ya no voy a golpear, ya no voy a volver a hacer compras, ya no voy a apostar en el casino. ¿Cuántas veces has dicho ya no lo voy a hacer? Y sin embargo, a veces se lo puedes decir a tus hijos, a la pareja que tanto amas, y cuando voltea dices, chin, recaí. La mayoría de las personas ya saben que algo está mal. Ya lo han leído, ya han ido a terapia, han escuchado podcasts, pero siguen repitiendo. ¿Por qué? Porque no han trabajado el origen, la herida, el pensamiento, el sistema nervioso y la identidad. Que eso es lo que he metido muchísimo en el método AMI, esa identidad, esa, ese autoconocimiento, esa madurez emocional que son los pilares de AMI y esa parte de la interdependencia, porque yo le quise agregar algo que he leído de verdad en muchos libros y que he visto en muchos talleres, es que dicen, eres codependiente, luego eres independiente. Y ya cuando sabes vivir solo, ya lo hiciste. Y entonces ahora hay una crisis tremenda, chicos, porque las relaciones ya no funcionan, porque creemos que sanar es quedarnos solos, sanar es no depender de nadie. Pero yo les digo que el verdadero crecimiento viene cuando vamos a una, me falta una mano, ok, ya no hay codependencia, nos quedamos en la independencia y nos vamos a la interdependencia, que ese es el tercer pilar de AMI, esa interdependencia para poder tener relaciones con los demás, para poder no tomar todo tan a pecho, no prendernos en esas emociones porque creemos que nos están haciendo daño, que nos están lastimando. Y entonces encontrar qué es la interdependencia, llegar a ese nivel de poder convivir con los demás, aunque los demás no cambien, y que esa herida ya no te duela tanto. Entonces, básicamente, chicos, la idea de este taller es que puedas reconectarte contigo y que puedas encontrar esa esencia, pero que también puedas trabajarlo con tus pacientes. En el taller vamos a estar viendo teoría, vamos a ver dinámicas que para que tú se las puedas poner a tus pacientes, pues primero las tienes que hacer tú. Para que las puedas compartir con tu familia, primero las tienes que sentir y vivir. Y vamos a trabajar con meditaciones. ¿Para qué? Para trabajar con la mente para estar programando que no quede nada más en un día de taller. Cuando tú ya termines la sesión, va a ir de tarea tu meditación para que toda la semana la estés escuchando y vayas descubriendo la mejor forma de ser un terapeuta sano, y te lo digo por mi experiencia personal, es cuando empiezas a sanar. De verdad, yo estaba bien tóxica. Si me hubieran conocido antes, es que de verdad todo me pasaba. O sea, de verdad yo he pasado por tantas cosas, pero ¿sabes qué? Lo bonito es que cuando llega uno de mis pacientes o cuando llega alguien que me empieza a platicar, yo puedo entender. Y ese es el puente que le llama el programa el puente de comprensión. Yo puedo entender cuando me cuentan mis pacientes que hice una locura, me vas a regañar. Y lo primero es decirle, no tengo por qué regañarte porque ya una persona con codependencia ya está tan lastimada que no necesita que la lastimen más. Hay que entender, pero también hay que decir, si tú eliges esto, si tú eliges esto, este es un camino, este es otro camino, para que la persona empiece a tener esa capacidad de elegir, porque en la codependencia lo primero que se pierde es la capacidad de elegir.
la capacidad de ser. Y si lo hacemos lo mismo con nuestros hijos, en vez de decirles, sacar nuestra frustración con ellos, con la pareja, volteamos y le decimos a la pareja, no estoy de acuerdo en esto que estás haciendo, pero si quieres tocar un fondo, va, yo me voy a cuidar para que a mí no me afecte tu fondo. Y entonces sabrás qué fondos puedes permitir y cuáles no, porque si él quiere tocar un fondo de algo que te duele mucho, pues a lo mejor es tiempo de poner un límite y no seguir en ese juego. Poder decir, ya basta. A Ve, tiempo, hija, voy a silenciar el micrófono, ya, perfecto. Decir, ya basta a tiempo, pero también de esa claridad. Cuando una persona no sana la codependencia, y si tú como terapeuta trabajas con personas que tienen mucha codependencia y tú no has sanado tu codependencia, el problema es de que te vas a embarrar. Entonces aquí es bien importante el conocerte, el vivirlo, para que puedas guiar, si no es como si un ciego guía a otro ciego, ¿no? Entonces digo, el hambre le pide a la necesidad y pues los dos están en la misma. Dice Micaela, Leti, yo quiero sanarme y sí se puede sanar. La codependencia dicen que no se cura, pero yo les voy a compartir una creencia que yo tengo diferente ahora que lo he vivido. Cuando hay una conducta de codependencia y no se trabajó el fondo de raíz, es muy probable que se cambie por otra cosa. Pero cuando tú ya aprendiste a amarte, es como, yo no vuelvo a vivir esto. ¿Y por qué no lo puedo vivir otra vez? Porque ya conocí lo que es vivir bien y ya disfruté el vivir bien y ahora soy tan feliz que no estoy dispuesta a soltar esta felicidad. Pero hace rato les decía, al principio puede ser aburrido. Y aprender a vivir bien también significa que salga tu capacidad de amar, tu capacidad de tener una vida bonita, porque a veces la vida está perfecto, todo está funcionando bien y buscamos algo para sabotear la relación, buscamos algo para sabotear la economía y seguimos en las recaídas y para empezar, a veces ni siquiera sabemos que son recaídas, porque no tenemos esa claridad de lo que es la codependencia. Dice Julieta, yo quiero. Micaela, quiero sanar. Nos dice Elena, soy codependiente a la comida, al azúcar especial. En especial, no sé por qué, ya me alejé de mi expareja, que me detonaba esos momentos de estrés y me atrancaba con la comida. Antes de él, durante y después de él, sigo comiendo. Bueno, pues hay que encontrar qué te da la comida, qué vacío está llenando la comida, de dónde viene y qué conductas puedes modificar. Yo en el manual y en el método AMI les pongo muchas dinámicas que podrán aplicar tanto con sus hijos. A lo mejor no les van a poner a hacer la dinámica como tal, pero van a saber decirles cosas como, oh, y si haces esto, ¿qué consecuencia? ¿Y cómo te sientes cuando lo haces? Ay, pues bien feliz, mamá. Ah, ¿y cuánto te dura esa felicidad? O sea, vas a saber cómo empezar a ayudarlos a ver. No podemos ser los terapeutas de la familia, pero cuando nosotros empezamos a comprender cosas, podemos ayudar a la familia. A mí alguien me dijo una vez un punto cuando yo recién llegué al programa, que ya van a ser como 32 años. A los 30 años yo llegué al programa, ya tengo 52, ya me balconé. Entonces, cuando yo llegué al programa, alguien me dijo, porque yo quería llevar a mis hijos, quería llevar a todo mundo, lo quería llevar para que todo mundo sanara. Y todo el mundo me mandaba a volar, ¿no? Dice, no, pues si no se te ha quitado lo loquita, menos vamos, ¿no? Y me decían que esto era de atracción, que cuando la gente empieza a verte diferente, la gente quiere hacer lo que tú haces. Pero pues ni eso me funcionó porque yo llevaba a mis hijos aquí y me decían, no, no, eso no nos gusta. Y lo llevaba allá y no, y los que les gustó después fue la terapia y hasta la fecha siguen tomando terapia. Pero me daba risa porque cuando pasaba algo, ellos me contestaban con el programa. De repente yo empezaba, no sé, me estresaba y decía, hazlo con calma yo. Eso es de mi programa, ¿por qué lo tienes? Porque la recuperación se contagia. Y cuando nosotros sabemos hablar con esta sanidad, también lo empezamos a contagiar con las personas que están alrededor. Dice, sí, soy también y me han ayudado tus pláticas, Laura. ¿Se hereda? Sí. Cuando yo me separé del papá de mis hijos, me acuerdo que hubo un tiempo que él y yo buscamos la ayuda y estábamos yendo a terapia y yo le decía a la terapeuta, es que yo no quiero que mis hijos vivan lo mismo que yo.
Y ella me dijo, es que ellos están enfermos de codependencia. A mí se me hizo tan fuerte esa palabra. Yo dije, ¿cómo? Sí, porque tus hijos ven que hay una separación, que regresan, que hay problemas. Ellos ya se acostumbraron a vivir en problemas, ya se contaminaron de codependencia. Y a mí se me hizo tan fuerte y yo dije, no, yo no quiero que mi hija viva esto, yo no quiero que mi hijo viva esto. Y dentro de mí había algo que me decía, hay una nueva forma de vivir, hay una forma diferente. Y eso es lo que a mí me hizo buscar y buscar y buscar hasta que encontré una nueva forma de vivir. Y sí les puedo decir que también la sanidad se contamina y podemos seguir contaminando a las personas que amamos, así como nos contaminaron a nosotros, porque nuestros papás también fueron niños heridos que nos fueron contaminando con sus miedos. Entonces, así como hay otras personas que nos contaminaron, ahora nosotros también podemos contaminar de salud, de sanidad, de conductas sanas, de felicidad, y podemos enseñarles y ahorrarles un gran camino de sufrimiento, que no toquen ese fondo de dolor. Dice Liliana, gracias Leti, me ayudas mucho. Yo tengo mucho miedo a no tener pareja y acepto infidelidades y me duele mucho, pero, pero no lo dejo por miedo a estar sola. A mis 55 años ya tuve 3 relaciones y no he cambiado. Tú me das claridad. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Solamente que nos da tanto miedo quedarnos solos, como si la soledad fuera tan mala. Tenemos esa creencia de es que si esa creencia de si él me deja, yo no puedo vivir, yo necesito cambiarlo. Y hay que empezar por la creencia de que no necesitamos a nadie. Es bonito estar rodeada de gente linda, es bonito estar con gente que lleve ese crecimiento, pero sin embargo, depende mucho de cómo vamos a estar viendo las cosas. Dice, te felicito por tu conferencia. Gracias, José. Dice Violeta, me gustó mucho el concepto de la interdependencia. Ese es uno de los puntos que trabajamos mucho en el método AMI. Y bueno, aquí tengo mi manual que está en el piso. Ya se me cayó desde que lo levanta. Aquí está. Bueno, este es el método AMI. Yo lo quiero llevar hasta que sea un libro, pero es tardado, chicos. Yo no soy escritora y me ha costado mucho trabajo, pero ahorita ya es un manual y la idea es que lo sigo escribiendo y lo sigo modificando para que pueda ser un libro ya con todos los estatutos de un libro. Y mucho de lo que aprendemos, que quise yo escribir ahí es cómo sí se puede tener relaciones bonitas, cómo podemos tener discusiones sanas, cómo podemos tener todos esos puntos. Dice Violeta, me gusta, ya lo leí. Patricia León, me pasa igual de ti. Yo entré en recuperación y empiezo a tener otra manera de pensar, de ver las cosas. Mi familia no le gustaba, soy la rarita de la familia, la oveja negra. Así me pasa todavía a mí, pero ¿sabes qué? Ahora estoy descubriendo que me puedo llevar mejor con mi familia, entendiendo que ellos no me entienden y entendiendo que ellos no entienden lo que es la codependencia, y a veces veo que ellos con su familia hacen cosas similares, entendiendo que no me puedo meter, entendiendo que nada más puedo amarlos. Y entonces también ahí, pero también cuidándome de que no me lastimen sus conductas y marcando un límite y marcando un límite, saber cuándo es el momento de soltar, cuándo es el momento de accionar, cuándo es el momento de mediar. Yo creo que si no aprendemos a estar en el presente, difícilmente llegamos a ese lugar. ¿Va, chicos? Me da muchísimo gusto. ¿Saben que tenemos ya la sala llena? Está a 99, a veces sale uno y luego entra otro, pero ya estamos ahorita en 99, 100 personas. Qué emoción, chicos, que hayan entrado tantos, de verdad, eso me da muchísimo gusto. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar en el diplomado? A mí me gusta siempre, cuando voy a lanzar algún taller, un diplomado, hacer estos temas de introducción para que tú sepas a qué es lo que vamos a ver, para que tú tengas esa claridad y digas, ah, sí es lo que ando buscando, es lo que quiero ver, es lo que quiero aprender. Entonces, bueno, la introducción del método AMI y sus puertas. Yo le quise poner puertas porque para mí es cada que abres una puerta, cuántas cosas puedes encontrar y cuántas cosas puedes cambiar. Es el método AMI, está diseñado para entender cómo se forma la codependencia, cómo se sostiene y cómo se transforma. Entonces, nos podemos quedar con la codependencia y irla cargando o podemos aprender a transformarla. Las puertas de AMI. Las puertas
de conciencia, entender la historia de los pensamientos, de los roles, las puertas de transformación, porque vamos a ver, vamos a tener este diplomado se hizo en tres módulos, ¿sí? Entonces, en el primer módulo, que es la conciencia, vamos a entender la historia, los pensamientos, los roles, la raíz, de dónde viene, que es el que va a empezar este miércoles. Ese módulo va a durar 2 meses. Después, el siguiente módulo es la puerta de transformación, que es voluntad, regulación emocional, la reparación y que encontrar empezar a crear esa nueva identidad. Y ese módulo también va a durar 2 meses. Para mí es así como el corazón, porque ya que entendimos qué hacemos con lo que entendemos, y ahí es donde vamos a trabajar cuál es una voluntad sana, no nada más decir, ay, voy a cambiar y no puedo, no, cómo fomentar esa voluntad para hacer lo que tú quieres hacer, cómo regular tus emociones, porque si no regulamos las emociones, podemos encontrar la raíz del problema, pero si no aprendemos a regular la culpa, el miedo al abandono, nos van a seguir gobernando. Entonces, la regulación, la inteligencia emocional es básica. Y la reparación, cómo reparar todo lo que está roto, todo lo que nos dejaron esos huecos que traemos, esos vacíos, cómo empezar a llenarlos. Y luego dice la puerta de integración, que sería del tercer módulo, que no les puse número, porque en realidad no tienen secuencia. Puedes empezar, ahorita vamos a empezar con el de la conciencia, pero después nos vamos a ir al de la transformación y luego vamos a ver el de los vínculos. Pero si alguien entra en el segundo, en el tercero, yo lo quise dejar abierto. El último es el que va a durar. Yo estoy viendo si lo hago de 2 meses y medio o 3. Es el más larguito porque los dos primeros son inteligencia emocional y el tercero es inteligencia social. ¿Cómo hacer la integración en tus vínculos, los límites, la interdependencia, el sentido de vida, comunicación asertiva? Desde el último módulo va a durar 3 meses, está tanteado como para 7 meses. Los dos primeros son de 2 meses y el último de 3 meses. Sirve para trabajar tu proceso personal. Sirve para psicólogos, terapeutas, profesionales. Yo les voy a enseñar ahí desde cómo hacer sus presentaciones, les voy a enseñar cómo dirigirlo a los demás, cómo hablar en público, cómo direccionar y muchas cosas que como profesionales de la salud te van a servir. Y tú vas a decir, bueno, pues si yo quiero trabajar mi proceso personal, lo vas a poder aplicar en tu familia. Eso es lo más padre, cómo dirigirte, tener esa comunicación asertiva, cómo hacer ganchos, generar un gancho para que la gente quiera cambiar, cómo generar conciencia para que tus hijos les abras, así les pongas a funcionar el ratoncito, entonces, o a tu pareja, cómo hacer esta comunicación más plena. Entonces, básicamente en esto se va a basar el diplomado. Tengo un folleto con con toda la información de los temas. Ahorita lo voy a abrir, pero ese sí está muy amplio para leérselos aquí, pero si me mandan un WhatsApp, les mando la información. La codependencia no se sana evitando el dolor, se sana aprendiendo a relacionarte de otra manera. ¿Qué compulsión está más activa hoy en tu vida? Yo creo que aquí estas preguntas te dejaría como para que tú mismo vayas identificando qué compulsión es la que está más activa en tu vida. El cuidar, proteger, el controlar. ¿Cuál es la que tú sientes que te está generando más? ¿Qué relación te está costando tu paz? Si tienes una relación de pareja, de trabajo, que te quita la paz, eso no es normal. Dicen, tienes que aguantarte, pues tenemos que comer, tenemos que aguantar al jefe, tenemos que aguantar porque crees en el fondo que no puedes tener un trabajo mejor. Y lo normal es que tú vivas con paz, que puedas estar bien. Dice, ¿qué parte de ti sigue sobreviviendo en lugar de vivir? Dice Alma. ¿Qué costo tiene el diplomado? Hoy les tengo una promoción especial, chicos? No es caro. Yo siempre trato, la verdad me ha costado mucho trabajo hacerlo, escribirlo, practicarlo, pero yo lo quiero compartir a precios muy económicos. Ahorita les voy a dar la promoción. Dice Nidia, preocuparme por todo lo que no me importa. ¿Para qué necesitas preocuparte para todo, con todo? Porque creemos que si nos preocupamos las cosas se van a arreglar. Y nos queda esa sensación de estar en alerta con el cortisol al 1000 y siempre en alerta. Y a lo mejor es cambiar la creencia. Preocupándonos no arreglamos nada.
Tú puedes decir, bueno, pues ya lo sé, pero no lo puedo cambiar. Ok, eso vamos a ver en el diplomado. No basta con querer decir quiero cambiar, basta con trabajarlo desde el fondo. Dice María Alonso, me interesa, Leti. Yo acabo de hacer el diplomado de tanatología y quiero seguir reconstruyéndome. Excelente, excelente. Va a ser una excelente combinación la que tú vas a hacer. Dice Nidia, ¿por qué es algo que aprendimos? También puede ser por eso, porque lo aprendiste, o a lo mejor porque te da seguridad. Lo que decía hace dos diapositivas. El preocuparte puede estarte dando seguridad. Busca a qué. José de Jesús, ¿qué, qué documentos ocupamos para el diplomado? Miren, chicos, ahorita el diplomado, déjenme decirles que ya el método ya está registrado. Y eso yo estoy feliz porque ya tenemos el registro, entonces ya en tu diplomado te va a poder dar un diploma que esté avalado por el método AMI, porque ese ya tengo yo los derechos y está registrado y ya pues ya se empieza a conocer, entonces ya te va a funcionar. Pero también ya lo estamos validando por la SEP. Entonces, si se logra, que parece que tenemos todos los requisitos, entonces nada más está, lo único que me tiene un poquito parada es que el logo de Más Vida está en proceso. Entonces, en lo que me entregan ese papelito de que ya lo registré, o sea, ya lo pagué y todo, ya nada más es el proceso, empezamos la certificación. Primero un diplomado avalado por la SEP y luego ya nos iremos por una certificación. Pero la idea es que este diplomado, por lo menos como AMI, ya va a tener ese diploma, como el método AMI que ya está, pues ya lo tengo yo registrado. Dice Julieta, yo quiero el diplomado. Nadia, ¿cómo serían las clases? Días y hora. Sería ahorita el que vamos a empezar este miércoles, es a las 7. Van a ser todos los miércoles 2 horas diarias, 2 horas cada miércoles.